Bueno, muy bien. Esta noche hemos cambiado un poco el formato tradicional. Le voy a invitar a Gustavo a que pase aquí y mientras tanto los niños pueden ir con Anita a su clase. Amigo, toma asiento o acá. ¿Dónde lo ponemos? ¿Mejor acá? Ahí es. Si no encandila. Ahí está, acá. Bueno. Bueno, hay varios motivos por el que armamos este contexto, ¿sí? Gustavo, no sé, por ahí, sí, sé que lo ha hecho en otros contextos, pero yo no lo conocí en un púlpito, no lo conocí dando una conferencia, lo conocí así, tomando un café, y en realidad creo que uno de nuestros primeros encuentros fue en una maratón de empanadas, ¿te acordás? ¿Sí? Porque venía de un país donde no se come empanadas, ¿no es cierto? Sí. Estamos en una abstinencia de empanadas, tremenda. Sí. Entonces, como éramos vecinos, mandamos empanada, desayuno, almuerzo, merienda y cena durante un mes, ¿no? Y quiero decir que, si bien en mis años de creyente tuve oportunidad de estar en muchas conferencias, de escuchar a muchos oradores, a muchos predicadores, a muchos conferencistas, la persona que más me influenció para las misiones es acá el hombre que tengo a mi derecha, que es la persona que Dios usó, ¿no? ¿Te acordás cómo terminaste allá en Monte, en ese pueblo? Con otras docenas de empanadas, tal vez. No. A ver, recordame, vos sabés que vengo de un viaje largo hoy y no me... Bueno, según me contaste, viniste del exterior, ¿Sí? y paréntesis, hay palabras, nombres, lugares que no vamos a estar mencionando por cuestiones de seguridad, él les puedo manejar eso, pero si ven que hay cosas que no son muy explícitas, sepan comprender. Bueno, volvió después de unos años de estar allá y hiciste mapita alrededor de Capital. Correcto. 100 kilómetros a la redonda. Y ahí... Aparecían varias ciudades. Sí, no quiero obturar lo que ibas diciendo, pero nosotros volvíamos después de 5 años de estar en Norte de África y no queríamos ir a la capital, al lugar de donde somos, Capital Federal de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires. Entonces buscábamos un lugar que tenga algunos elementos puntuales, una escuela para los chicos, todo, porque veníamos a un tiempo de 2 años para que nuestros hijos puedan aprender un poco en español en la escuela, entre otras cosas, poder ir a la iglesia y todo. Y con un compás marcamos 100 kilómetros alrededor de la capital. Y te daba Mercedes, no me acuerdo, pero Bransen me parece, un par de lugares. Y entre ellos Monte, ¿no? Así que ahí aterrizamos. Y terminamos siendo vecinos. Así que bueno, yo preparé un par de preguntas, pero tiene libertad, si alguno, a medida que surge la conversación... Me encantaría, de hecho. ...quieren preguntar algo, es el momento, ¿sí? Hemos tenido por ahí entrevistas y charlas con otras personas que han estado o que están ahora en el campo, que son obreros, los hemos visto allá por la pantalla. Hoy acá lo tenemos en vivo y en directo, así que hay que aprovecharlo. Bueno, contanos Gracias. un poco de tu historia. ¿Cómo no? ¿Cómo llegaste a lo que podríamos decir fue el desenlace de poder ir con tu esposa y tus hijos a la obra en una zona muy particular del mundo? Bueno. Pero, ¿cómo fue la historia previa? ¿Cómo no? Estoy un poquito desordenado, ¿sí? Porque estoy tratando de hacer pie en Argentina ahora. Llegamos hoy a la mañana, entonces te voy a pedir que me ayudes con los tiempos también. ¿Cuáles son más o menos los tiempos que tenemos disponibles? Media horita más o menos. Ok, está bien. Media horita para esta pregunta, serían 5 horitas. Claro, él me dijo 10 preguntas. Sí. 3 docenas de empanadas, lo que tardamos en comernos 3 docenas de Midámoslo empanadas. por empanadas. Tremenda la esposa. Primer marcando, aporte. Sí. Primer aporte de... Ya un fluir que... del límite tremendo. Una unción del límite tremendo. Gracias. Primero, y la verdad que no tiene que ver nada más con las formas, tiene que ver también con el corazón y con el Señor. La gratitud
enorme a Román y toda su familia, Cecilia, a todos sus chicos, porque el Señor nos llevó, la vida en este mundo es de aprendizaje, vinimos hasta aquí y estamos en un continuo aprendizaje de las cosas del Señor, ¿no? Pero el Señor, la verdad es que se vale de su iglesia, de sus hijos. Entonces, todo lo que el Señor hace hoy en este mundo lo hace a través de su iglesia, ¿sí? Salvo los milagros que Él opera sobrenaturalmente, sin ningún tipo de asistencia, de ningún tipo, el Señor ha decidido que seamos de bendición, bendecidos y de bendición entre nosotros. Nosotros hemos recibido entonces en ese caminar en la vida de la familia Civilotti también muchísimo, seguramente muchísimo más de lo que ellos saben. Y entre otras cosas, el apoyo absoluto en todo y la amistad, ¿no? Y el amor práctico. Y estar acá hoy, para mí, es de alguna manera una pequeña conclusión de eso, poder saber dónde ellos se mueven, cuál es su gente, dónde ellos sirven y todo. Así que, sin mirar a nadie en particular, a los ojos, gracias Señor por este tiempo. Así que primero eso, estoy honrado realmente de estar aquí entre ustedes, entre todos ustedes. Pasa esto, ¿cómo se llama la calle esta o la avenida esta? Pringles. Pringles. De repente, vamos a ser un poquito informales porque el formato da para eso, ¿no? De repente vos toda la vida caminás por calle Pringles para ir desde un lado hasta el otro. Y vas caminando por calle Pringles y las características de la calle Pringles son algunas en particular. Pero la primera calle de aquí, ¿cuál es? Sí, Maipú. El profesor me ayuda en esto y quiero citarlo porque dio algunos ejemplos también. De repente cambias el itinerario y vas por Maipú. Pero en Maipú te encontrás una realidad que vos desconocías totalmente, ¿sí? Y encontrás necesidades, por ejemplo, en calle Maipú, a las que sos compelido en el Señor a asistir. Eso pasó un poco en mi vida con el tema de lo que es la misión transcultural. ¿Qué quiere decir esto? Nunca habíamos escuchado hablar acerca de esto de que la gente que no conoce a Jesucristo en lugares remotos no tiene la oportunidad de conocer a Jesucristo. Nunca habíamos escuchado esto de ¿están perdidos? Nunca habíamos sido confrontados con la realidad de que aquellos que no conocen de Jesucristo, que no saben qué es, ¿cómo dice la palabra? En ningún otro hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. No tenemos evidencia suficiente para creer que la gente sin Cristo, ¿sí?, sea salva. ¿Qué pasaba con la gente entonces? Esta que en Maipú, que en Pringles no estaba, pero de repente la encontramos en Maipú. Empezamos a escuchar de la necesidad, la urgencia de la evangelización en aquellos lugares donde el evangelio no llega. ¿Por qué no llega el evangelio a algunos lugares? Porque no hay creyentes, porque el Señor Jesús ha elegido, el Señor ha elegido a través de su iglesia una forma, que es una forma de hacer conocido su nombre, que es el testimonio de sus hijos. Si no están sus hijos, pasan algunas cosas, ¿no? Pareciera que es esto el grito del Señor mismo de salgan sueños, que se presenta el Señor en sueños, un montón de obrares del Señor, pero no es el medio que el Señor ha elegido. Entonces escuchamos, alguna vez empezamos a escuchar, caminando de repente por Maipú y no por Pringles, de que la gente se perdía sin Jesucristo y que había que ir a esos lugares. ¿Qué quiero decir con esto? Es el conocimiento de la necesidad, el saber de la necesidad, lo que nos confrontó y encontrarnos en la palabra con esta verdad suficiente. En ningún otro hay salvación. Entonces, matemática, gente que se pierde porque no hay quien dé testimonio, evidencia bíblica de que la salvación es solo a través de Jesucristo. ¿Qué hacemos? Y ahí dijimos, ya casados con mi esposa, hagamos el esfuerzo. Y dijimos, vamos a ir a uno de los mejores
países de entre los peores, pongámoslo así. Entonces elegimos un país de norte de África, bien occidental, oramos al Señor y empezamos un proceso de algunos poquitos años hasta que salimos al campo. Todo es espiritual, ¿no? En el reino todo es espiritual. Finalmente fue eso, el conocer la necesidad, el saber la necesidad, que no conocíamos, porque íbamos siempre por la misma calle, hasta que escuchamos de la necesidad, confrontarnos con la palabra claramente y tomar una decisión. ¿Cuán espiritual o no puede ser eso? Bueno, para nosotros fue suficiente. Hay otros hermanos que entienden el llamado a las misiones o que han recorrido el proceso del llamado a las misiones de otras formas, con revelaciones un poquito más espirituales, si se quiere, con lo que sea. Nosotros entendemos que la palabra es suficiente para salir a estos lugares a empujar el reino hacia los que no tienen esta oportunidad. Porque si yo le diría a todos los que están acá, levanten la mano por favor, a aquellos a los que les fue predicada la palabra y no a aquellos que de repente abrieron una Biblia, la mayoría alguien les predicó, ¿no? Bueno, ahí no tenemos alguien que les predique. Y tampoco tenemos las Biblias, y tampoco. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que ir. El Evangelio presentado en sus 4 versiones, ¿sí? Mateo, Marcos, Lucas, Juan, es suficiente como evidencia escritural para hacer el esfuerzo transcultural de movernos un poco más. Estamos hablando ahora en particular de la experiencia nuestra. Gracias. Voy a necesitar varios de estos. ¿Quién fue? ¿Cecilia? ¿Sí? ¿Qué dijo la experiencia? Voy a necesitar que me apuntalen con palabras porque no se me viene ni una. Así que bueno, si me entendieron más o menos, fue así. Vos dijiste una preparación de unos poquitos años. ¿Cómo fue ese tiempo acá en Argentina con tu esposa antes de dar ese paso? ¿Cómo lo fueron viviendo? Y sobre todo, ¿qué hicieron en el mientras tanto? Bien, muy bien. Nosotros lo que compartimos es el testimonio de Jesucristo, digamos, ¿no? No hay nada como creyentes que necesitemos fuera del testimonio de Jesucristo para compartir a Jesucristo. Es cierto que lo que es el trabajo transcultural demanda alguna formación, puede ser, pero no necesariamente formal, pero estar en conocimiento de lo que es el choque cultural, que tiene que ver con la vida del día a día, porque de repente vos vas a un lugar, sos muy elocuente, tenés tus grupos, te sentís muy seguro y vas a un lugar donde no podés hablar porque se hablan lenguas que son ruidos, ni sonidos, ¿no? Entonces hay alguna formación, no necesariamente lingüística, pero alguna formación, ¿sí? Conocer un poco más, por lo menos estar preparado para saber un poco con lo que te vas a encontrar, es parte de esos 2, 3 años que nosotros tuvimos acá. Ahora, tiene que haber algunos principios que rijan ese proceso. Y en el caso de la familia, el poder del acuerdo es básico, porque como hay conflictos, es decir, si tenemos conflicto acá, en un lugar donde tus hijos van y, por un ejemplo nada más, ¿no? Un día, 2 ejemplos rápidos del primer tiempo, el primer proceso en Marruecos. Viene el nene mío y me dice, no quiero que me prenda fuego el maestro. Digo, ¿cómo que me prenda fuego? O algo así, no me acuerdo. ¿Qué hacía el tipo, el profesor? Tenían un microondas para calentar la comida al mediodía. Y cuando alguno se portaba mal, ponía un muñequito y decía, ¿fuiste vos? Así te voy a dejar. Y ponía el muñequito en el microondas y lo sacaba todo derretido. Sí, elevadísima, sí, conductual, total. Bueno, después les pegaban a los chicos en la escuela, a los nuestros no, ¿viste? Porque con los extranjeros en general, igual había otros extranjeros que les daban. Un ejemplo, otro, lo primero que vas a hablar a estas escuelas es, por favor, nosotros no somos musulmanes, ¿sí? Estamos hablando, en este caso, en el caso nuestro, trabajamos en países musulmanes, ¿no? Servimos en países musulmanes. Entonces, las 2 materias más importantes son Islam y árabe. Y después, tercera, matemática. ¿Sí? Clases de Islam, de religión, clases de árabe y después matemática. Entonces viene un día, me encuentro el profesor y me dice, che, muy bien, Juanba, el nene, ¿eh? Digo, ¿sí? Yo, ¿qué onda? No, Islam, ahí arriba, ¿eh? Me dice, ¿está leyendo el Corán? Me dice. Digo,
¿cómo está leyendo? Yo, viste, digo, si tengo, viste, tenés un arma ahí, bueno, capaz que vale la pena. Digo, bueno, después me enteré que en verdad aprenden a leer con el Corán, ellos, los chicos, directamente, con el libro sagrado de ellos, directamente, se aprende directo de ahí. No es que estaba yendo a las clases de Islam, sino que lo que me quería decir es que está leyendo muy bien y me abrió un libro y tenía todo el Corán ahí escrito. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Estás en debilidad, conflictos, incertidumbres, todo el tiempo, muchas. Entonces, si no hay una unidad familiar fuerte, una convicción fuerte, eso es, en el proceso para mí es más, digámoslo así, espiritual desde luego, pero más emocional que intelectual o formativo en términos de conocimiento de la cultura islámica, de la lengua, todo. Yo creo que hay que estar más preparado en eso. Ahora, en el mientras tanto, hay algo que es básico. ¿Cómo vamos nosotros a predicarle o a compartir el evangelio o a servir entre personas que tienen un background, no tienen ninguna cultura parecida a la tuya, que entienden la vida de una manera totalmente distinta? Por ejemplo, nosotros vivíamos en un país donde vos te casabas con 4 mujeres. Sí, a mí se me complicó. Después de la segunda, el problema, una vez me dijeron, el problema no son las 4. De repente, claro, imagínate barrer un poroto ahí. ¿Qué te quiero decir con esto? Claro, vos, no, es brutal. Entonces vos de repente tenés que ir a compartir el evangelio en un lugar donde, para que te des una idea, vos vas preparado o tratás de prepararte para un montón de cosas, ¿no? Y cuando querés empezar a esbozar una defensa de fe o ni una defensa de fe, una declaración de tu fe, compartir un testimonio de una declaración de tu fe, que entre otras cosas implicarían que Jesucristo Dios, ahí ya estás en el barro total, ¿no? Pero, porque es complicadísimo. Es el pecado más grande en el Islam, es asociar a cualquier cosa con Dios. Jesucristo para ellos no es Dios, es una cosa, entonces nosotros es pecado de asociación, el pecado más grande en el Islam. Nosotros automáticamente cuando decimos que Jesucristo es Dios o es el Hijo de Dios, ya estás afuera. Pero suponete, vos estás preparado para encarar una conversación donde lo primero que te dicen es Jesucristo no murió, ¿eh? Es un profeta de Alá, nunca pudo haber muerto, pasó directo. No hubo crucifixión, no hubo padecimiento, no hubo nada. Entonces vos tenés que ir a compartir ahí, a ese contexto. Entonces, claro, vos tenés, ¿cómo es que de repente somos medio profesionales para evangelizar a los musulmanes, pero no le podemos compartir al vecino? Nos atemorizamos a veces, o nos retrocedemos un poquito cuando hay que dar un testimonio con algún amigo, hermano, compañero de trabajo, enfermo, que está en incertidumbre, en angustia. ¿Cómo es eso? Entonces, en el durante, en verdad, es al revés. Eso es una extensión territorial, cultural, de lo mismo que hacemos acá. No hay 2 evangelios o 2 misiones, ¿eh? Evangelios, desde luego. No hay una misión local y una misión transcultural. La misión es una. Lo que tiene es un formato territorial de alcance cultural diverso. Pero atención con eso, porque a veces en el gremio que yo represento, que es la misión transcultural, se nos confunde eso. Parecemos que somos los que misioneros transculturales, que seríamos los verdaderos, y después están los hermanos locales, que hacen la misión local o evangelizan en el barrio. Atención, eso no es cierto. Entonces, en el durante y en el después lo mismo. Lo mismo que hacíamos acá es lo que hacemos allá, con los aditivos, condimentos de estar en un lugar donde tiene que hacer el esfuerzo de aprender una lengua para que les sea reconocido, para que ellos puedan entender, por ejemplo. Un ejemplo, ¿no? Después están todos los detalles culturales que nunca hacen a la conversión de la persona, que a veces también se nos confunde, pero que garantizan cierta armonía en la relación, ¿sí? Cierta mejora en el canal de comunicación. Por ejemplo, te van a invitar a comer y vos vas a usar los 3 deditos de tu mano derecha para comer como corresponde, en el mismo plato, donde el plato está acá y somos 9 acá alrededor de esta mesa. Bueno, hay cada imagen de... Y vos te vas a dar a comer, ¿no? Esta es la parte pintoresca de este encuentro. Y cuando vas a comer, va a saltar la abuelita, por ejemplo,
que está sentada y es un poco ahí, y va a agarrar el cuscús y se va a chupar la mano así, va a agarrar un poco de lo que estamos comiendo todos con la mano, va a hacer una bolita y te va a decir, comelo, papu. ¿Me entendés? Y vos decís, claro. Y también nos hemos dejado y nos hemos engañado con que si yo lo como se va a convertir a Jesucristo. Ojo, lo como porque sé que va a mejorar, a fluir un poco más la relación, porque van a notar el esfuerzo, todo. Pero atención, cuando yo llego a mi casa soy el primer, a ver, ya tienen que adivinarme, el primer interesado y soy el primer deudor en esto, pero yo debería llamar ahí a mi grupo de amigos y yo mismo tirarme en el cuarto de rodillas, Señor, toca el corazón de esta persona porque el Evangelio va a venir por el poder del Espíritu Santo, interpelando con necesidad de Salvador, mucho más que por mi esfuerzo de comer con la bolita. Ojo con eso también. Es importante, pero también nos hemos confundido, hemos agrandado demasiado el espectro cultural de la misión, ¿sí? Como si eso fuera condición necesaria. No es tan así. Se entiende un poco la idea, ¿no? Yo me olvidé la última pregunta. Sí. ¿Alguno tiene alguna pregunta? ¿Me avisan, caballero? Dale. Si yo puedo ahora, sí, claro. ¿Puedo decir algo? Sí. ¿Cómo que quisiera? Bueno, capaz no se entiende si no hay alguien que hablara, o sea, podría decir cualquier cosa. Yo ahora estoy habilitado, pero bueno, podríamos decir, por ejemplo, algo que tenga que ver. Sí, ok. Eni Farhana la lenna sna ma'akum. Yo estoy contento hoy de estar acá con ustedes. Ma'akum, todo lo que es ma'ak, vos, ma'akum, es el plural de la tercera persona, de la segunda persona. Sí. Shukran, gracias. En algunos países, shukran, gracias. Aishek, en otros países árabes. Sí. ¿Alguna anécdota de cuando fuiste por primera vez y tenías que comunicarte con los árabes? ¿Cómo hiciste? Hay muchas que no se pueden ni contar. Podemos llegar a salir en la Gaceta de Formosa. ¿No? Bueno, por ejemplo, yo ahora, la verdad que hablo en los últimos durante la pandemia, aprendí inglés prácticamente, o empecé a hablar mucho más inglés, porque nosotros casi que asumimos de parte del Señor durante la pandemia esto de no trabaje en la mitad, trabaje en el doble. Y casi todo lo que pasó a nivel de ministerio fue durante la pandemia para nosotros. Fue un impacto muy fuerte. Entre otras cosas, hice un cursito de todos los días durante 3 meses con la gente de Jucum que tenía, y fue una gran mejora, y hablé más. Ahora, yo salí a la obra, a la obra misionera transcultural, digámoslo así, en el 2010, a los 34 años, grandecito ya, 35 años, sin hablar inglés ni ninguna otra lengua. Así que los animo a los que estén interesados, primero a que aprendan inglés acá, antes de salir, porque es la lengua internacional, pero a que sepan que todo es posible. Si uno sin una palabra de lengua extranjera, Claudia un poco de francés, 3 meses estudiando 1 a 2 horas por semana, y salimos a la obra. Claudia, misionera, habla 5 lenguas ahora, ¿eh? Así que bueno, salimos con lo que teníamos, ¿viste? Y fuimos aprendiendo. Hermano. Aparte de agradecerte que hace 6 años me diste tu cama. ¿Cómo es eso? No. No se acuerda. Cuando fue el cumpleaños de Camila, vos me dejaste tu cama. Ah, tremendo, no me acuerdo nada. Estoy tratando de recordar hoy a la mañana dónde estuve, en qué país. Cuando vivíamos en Buenos Aires, hicimos el cumpleaños de 15 de Camila. Y él, que era mi vecino, se fueron y nos dejaron la casa para hospedar a algunas personas. Gracias, hermano, por el recuerdo. ¿Cómo encarás un Dios que no tiene hijo? O confrontar a la persona con un Dios que tiene un hijo y son 3 personas. Bueno, es una pregunta de una profundidad tremenda en varios órdenes, no solo teológica de confrontación de religiones,
sino también lo que implica para ellos. Piensen una cosa. En las religiones existe lo que son las declaraciones, ¿no? En el cristianismo evangélico, podríamos decir, hay varias, pero una declaración podría ser porque hay un solo Dios y un solo mediador. Porque hay, sí, ¿es así? Jesucristo hombre, ¿no? O esta, en ningún otro hay salvador, hay salvación, porque no hay otro nombre. Podrían ser. Las declaraciones son aquellas que podrían de alguna manera simplificar o condensar la verdad máxima de nuestra expresión de fe, ¿no? De nuestra experiencia de fe. En el Islam, en todas las mezquitas hay una frase que es la que ellos después recitan en lo que son las oraciones, que es porque hay un solo Dios, Alá, y su profeta Mohammed, Mahoma. ¿Qué significa esto? Que hay que partir de un punto que son irreconciliables. No tenemos ninguna chance de hacer un guiño, porque esto lo digo porque ha habido esfuerzos, incluso dentro del movimiento misionero. No hay ninguna chance de conciliar el cristianismo con el Islam. Entonces la pregunta es, ¿cómo haces para vivir, testificar, hacer apologética, dar defensa de tu fe en un contexto donde es antonómico eso, ¿no? Es todo lo contrario. No nos metemos nosotros en algo que no tiene solución. Porque son muy, muy pocos, y de hecho yo creo que si conocía 2 o 3 en estos 10 años que tengo viviendo en el norte de África, son muy pocos interesados en confrontar en un nivel teológico. La gente que viene a Jesucristo, y creo que eso pasa hay pocos que ocurre, y hay testimonios, lo que pasa son testimonios muy rimbombantes, muy fuertes, pero la gente que viene a Jesucristo viene como en toda la historia, por la necesidad de un Salvador, por la necesidad de sentirse solo, porque no sabe a quién va a ir, solo el Señor tiene palabra de vida eterna, porque es confrontado cuando encuentra una Biblia con el testimonio de Jesucristo, cuando le hablan de Jesús, pero la lucha esa teológica es, en el caso de los que no somos ni teólogos, ni nos hemos formado en esto, ni mucho menos, es estéril. Porque la perdés desde el vamos. Jesucristo no murió, olvídate. Dios no tiene hijos, olvídate. Listo. Y otra cosa, ustedes cambiaron la Biblia, te lo dicen en la cara. Tienen un cassette puesto. Cassette, la mitad de la gente acá no sabe lo que es un cassette, ¿no? Es tremendo. Hace poco me dijeron eso, había gente de menos de 35 años, me dicen, cassette no sabemos lo que es. Bueno, tiene un chip metido, muy armado. El Islam es un tipo de religión que configura una cultura y una sociedad muy, muy repetitiva. La originalidad no es un buen principio en el Islam. Hay que repetir lo mismo que en Occidente, en el cristianismo, la originalidad es un buen principio. Por eso, países occidentales de formación cultural judeo-cristiana avanzan en descubrimiento, porque siempre se puede ir por más, porque se puede ser original, porque Dios porque es personal la relación, porque ahí no. Entonces, nadie va a decir algo fuera de lo que ya está armado. Y lo armado es, ustedes cambiaron la Biblia, ya está. Me lo dijo mi abuelo, me lo dijo el imán de la mezquita, me lo dijo mi papá. Se acabó. Gustavo, nosotros hemos hecho un desarrollo de estudio, estamos preparándonos, buscando que Dios nos guíe y nos hable para ser parte activa en la obra de Dios a todo nivel, en todo contexto. ¿Qué nos podés decir a los que estamos aquí, a los que están viendo, pensando en 2 tipos de personas de todos los que estamos aquí? Aquellos que tal vez tengan o tengamos la inquietud de ir a otro sitio, a otro lugar, más cerca o más lejos, y aquellos otros que tenemos el deseo de apoyar a los que van. Bueno, lo primero es, voy a tomar lo que dije antes, la palabra en simultáneo, gracias. La palabra nos manda a trabajar simultáneamente en todos los espacios territoriales. Esto está zanjado ya por todas las iglesias en general o por todas las denominaciones y todas las expresiones de fe protestante evangélica
de que no hacemos la obra primero en Formosa. Cuando ya tenemos Formosa más o menos cocinado, nos vamos a Paraguay, el centro del país, después vamos a Europa y después vamos hasta el último de la tierra. El Evangelio corre y debería correr en simultáneo, ¿sí? En todos lados. Con lo cual, nosotros tenemos que compartir el Evangelio de Jesucristo en el lugar donde estemos. Es muy duro de vuelta ver hermanos que no han compartido su fe ni a su familia y de repente van a Afganistán, ¿no? Es algo extraño. Entonces, lo primero que le quiero decir a todos, ya sea que vayan a irse o quieran apoyar la obra, es que tenemos que ser muy activos en el testimonio, en ser de bendición a través del testimonio de Jesucristo. Aquellos que han decidido, para mí es una decisión, primero, personal y de su familia y de su comunidad, salir a empujar el Evangelio a estos lugares donde no hay capacidad de que el Evangelio llegue fácilmente a la gente. Yo lo que diría es que estén activos en la obra local, primero es el testimonio más importante, ¿sí? Sean parte de una comunidad, ¿sí? Que esa comunidad, y hagan sentir parte a la comunidad de esto. Y bueno, después algunos tips más o menos típicos, pero yo me inclinaría por eso, especialmente por tener claro que uno va a ir a un país donde es prohibido ser un ministro cristiano, donde es prohibido evangelizar. Con lo cual uno tiene que tener una formación o algo, carpintero, doctor, profesor, lo que sea, algo que poder ofrecer, porque la identidad donde uno va es muy importante y hay que ser coherente con eso también. ¿Cómo? Nosotros somos trabajadores humanitarios. Yo represento a una ONG, ahora, no sé si vos sabías, Omar, Román, estamos, a una segunda. También empezamos a trabajar en una segunda ONG, representamos a una y ahora dos ONG en Norte de África, ONG españolas. ¿Sí? Yo soy trabajador humanitario. Hago lo que es gestión de proyectos y desarrollo de proyectos en Norte de África. Bueno, en términos profesionales yo haría dos cosas. Desarrollaría algo suficiente para poder estar en campo en estos lugares y me animaría a empezar a estudiar una lengua. Ahora vos me decís, vamos al seminario, bienvenido, todo después lo que sume, pero yo haría foco en carácter, hermanos que hayan sido probados en el Señor, que tengan la experiencia de vida de haber compartido el Evangelio, y después me inclinaría incluso por sobre la formación teológica, no porque no sea importante, pero siendo que en la iglesia se predica, tienen sus grupos, se aprende la palabra, tienen sus desafíos de lectura bíblica y todo, no profesionalizaría tanto la misión, sino que me profesionalizaría más yo como un trabajador en lo que sea, y sería lo más dependiente posible de mi comunidad de fe para empujar y ser empujado y sostenido por ellos. Es mi experiencia absolutamente aceptando la de otros hermanos que tienen una visión capaz de otra manera. Respecto de los que se quedan y se quieren involucrar, es importante hacerse cargo que cuando sale un hermano o cuando salga, no sé si ya tienen un hermano en un formato transcultural, sea más cerca o más lejos, que puedan entender que el hermano solo se la pega seguro. Si no son todos parte del envío y parte de la permanencia, oración, juntar dinero para ayudarlo en las necesidades de él y de su familia, estar pendiente de sus necesidades emocionales, anímicas, es vital ser parte de eso. Los chicos cuando vuelven, los hermanos, a veces sus iglesias que no se han comprometido, esto pasa mucho también, o que se han comprometido solo económicamente en algunos casos, sienten que la iglesia no es parte, hemos fallado nosotros también al no hacer parte, pero sepan que es muy importante tener una estructura de organización donde la persona en campo sienta que está en conexión todo el tiempo y que nada
de lo bueno que pasa en el campo sería posible sin la oración de los hermanos, sin el apoyo de los hermanos, sin la palabra de ánimo de los hermanos. Cuento una muy corta, muy corta. Yo soy parte de una iglesia, de una congregación en la ciudad de Buenos Aires, pero son unas 9, 10 congregaciones de distintas denominaciones que a través del Consejo de Pastores de la ciudad de Buenos Aires nos apoyan a la familia. Un día yo había discipulado durante, no sé, seguramente te lo conté, pero no sé si lo recuerdas. Estando en Marruecos yo había discipulado a un muchacho durante casi un año, haciendo más o menos, casi todos los jueves, unos 600 kilómetros ida y vuelta, en un taxi 7 personas, en un Mercedes-Benz modelo 70, los taxis son taxis que funcionan como si fueran ómnibus, ¿no? 7 personas íbamos en ese. Viajabas así, las mujeres pesan 130 kilos en Marruecos. Bueno, no puedo imitar la posición cuasi ginecológica que íbamos en él. Complicadísimo. Un día voy y me dice, me vuelvo al Islam. Golpazo. Me caso y me tengo que volver al Islam. Mi hermano me trajo una mujer, una chica para casarme, funciona así también. Así que me vuelvo al Islam. ¿Cómo te volvés al Islam? Sí, ya está. Jedú, muchacho. Que sí. Bueno, me vuelvo yo a mi casa, muy abajo, ¿no? Después de un año ahí, trabajando todo el tiempo, sirviendo, viajando, duro. Eso fue jueves, fin de semana durísimo. Ahí, ¿qué vamos a hacer? No sé qué. Lunes, martes, me suena el teléfono. Yo tenía Gracias, hermano. Es el tercero que me... Sí. La próxima tráigame una empanada en vez de La próxima 2 empanaditas de carne, por favor, hermano, a ver si levanto un poco. Ya te los estoy arruinando. Escuchen esta porque es buenísima y engancho la última parte después. Me suena el teléfono. Habíamos llevado un teléfono que se llamaba Metrotel, que era como que vos en cualquier lado del mundo lo podías tener y mis padres me podían llamar con número local. ¿Sí? Me suena el teléfono. Hola, ¿qué tal? Sí. Te habla Carlos desde Buenos Aires. Sí. ¿Qué onda? ¿Cómo te va, Carlos? Bien. Soy de la iglesia, una congregación ahí en Villa Devoto. Una congregación chiquita, unos hermanos increíbles. Me dice, le pedí el número al pastor Jorge, me dice, y me dijo que no sabía, pero que bueno, que por favor te llame con cuidado, porque estaba eso de cuidado, a ver si lo matan. Bueno, mucho mito hay también en la misión. Bueno, y le digo, bueno, te agradezco. Bueno, no, te llamo porque estuve orando por vos. No tenía ni idea quién era el hermano, pero ninguna chance de saber quién era, ¿eh? El otro día mostraron algo, hablaron de ustedes, tuve una carga muy grande, orando ayer a la mañana, voy a la mañana, y le dije a Jorge, dame el teléfono que le quiero dar un saludo y mandarle un cariño, nada. Entonces me dice, mira, lo único que te quiero decir es que estuve orando por vos, que el Señor está, no sé qué dijo, se complace en ustedes, me tiró 6, 7 flores ahí nomás. Y ese día yo tenía que ir a trabajar a 100 kilómetros, yo tenía una cooperativa de cuero, chicos sin piernas, había una cooperativa y yo les enseñaba a vender sus productos. Hacíamos un diseño, ellos hacían un diseño y yo les enseñaba, hacíamos role-playing con los chicos para que puedan vender los productos. Y yo tenía que ir, ¿viste? Y digo, no, ¿qué voy a ir? Venía medio bajoneado. Ese llamadito, yo soy un convencido de esto, ¿eh? Soy un convencido de que el reino funciona así. Y del llamado universal del Señor a sus hijos a bendecir y a seminar, a sembrar. ¿Sí? Porque ¿qué dice la palabra? Que el sembrador salió a sembrar, siembra y después se acuesta. Y no se ocupa él de esa parte. Pero eso puede tener un alcance eterno. Me llama Carlos Lamarca, después amigo.
yo ahora no me acuerdo exactamente, pero estoy convencido que ese llamado a mí me compromete y me levanta y me voy al trabajo ese día. Y ese día llego al trabajo y conozco a una persona que había ido a ver los productos de cuero y era creyente de Casablanca. No, que se había convertido el señor en Casablanca, en la ciudad más importante del país, no capital. Casualmente, después de 2 años, había pasado por la zona porque quedaba de camino y había habido a ver unos zapatitos que preparan ellos y me lo cruzo, nos ponemos a hablar todo. Ah, sí, vos sos Gustavo, vos sos Omar, nos ponemos a hablar. Che, tomamos un café y el muchacho se abre y me dice, che, yo volví después de años de Casablanca, no sé qué, empezamos a hablar. Nos pusimos de acuerdo, empezamos a trabajar juntos y se armó la iglesia. Y después nosotros nos fuimos, llevamos otros chicos para trabajar ahí, se multiplicaron y hay otras iglesias. ¿Qué hubiera pasado si yo no iba ese día? Pero no si no iba, si Carlos no me llamaba. ¿Yo iba o no iba? Pero hay hermanos, y yo los respeto en el Señor, pero yo tengo algunas diferencias bien de base, que tal vez puedan pensar que igual eso se hubiera fundado esa iglesia. Pero yo soy un convencido que no, porque si no sería todo lo mismo, no hacemos nada. Hay una carga que puso el Señor, pero hay una respuesta de este hermano a esa carga que pone el Señor. Hay una acción que lleva una bendición que me levanta a mí ese día que yo me quedaba en casa. Yo me muevo, como dice el hermano, entre comillas, casualmente me junto con alguien que solo ese día fue ahí. Y la iglesia de Jesucristo hoy está presente en el sur. Por eso, ¿qué quiero entonces decir con esto? ¿Qué pregunta? ¿Qué quiero decir? ¿No? Es tremendo. Los veo muy necesitados del remate final. No sé por qué me están obligando a un remate final, hermano. ¿Qué te quiero decir con esto? Volvemos. Sembrá y sé de bendición en el lugar donde está, porque no sabemos el impacto que las consecuencias que esto tiene. Cuando está, porque el enemigo también, y él quiere evitar que vos siembres. ¿Sabes por qué? Porque sabe que vos sembrás muy poquito y es una dinamita en la mano del Señor. Cuando vos salís a la mañana y ves al vecino con la cara así, que no, o la vecina, que no sabés lo que le está pasando, la situación, y quebrás tu situación interna de seguir y decir, le voy a decir, ¿cómo estás? Buen día. El Señor te ama, o ahora que te veo, déjame tener una palabra por vos, o me comprometo, no, lo que sea, o un abrazo a veces, o esto. No sabes el impacto que tiene. ¿Cuántas veces vamos a seguir escuchando y no terminando de creer que fue el Señor a través nuestro cuando de repente abrazamos a uno y no se fue a matar porque se quería suicidar ese día? Y después escuchamos los testigos. Nada hace el Señor sino a través de su iglesia hoy porque Él así lo ha querido. La iglesia de Jesucristo son los pies, las manos, el cuerpo de Cristo en la tierra. Nos suena muy arriba esto, y está bien, pero ¿sabes lo que pasa? Y esto es un problema también, no me quiero meter en esto, que yo no soy un combatiente de esto, pero esto es así. Eso es cultura católica también. La gracia no la terminamos de entender como tal. A Él le ha placido que esto sea así, que nosotros seamos los ejecutores y de alguna manera, suena terrible esto, pero yo lo escuché una vez algo así, los que administramos la gracia de Jesucristo aquí en la tierra también. El Espíritu Santo es el que va a dar la puntada final, ¿eh? Pero nosotros tenemos la responsabilidad de hacer algo que si no lo hacemos, y esto es muy mío, no va a pasar. Porque si no, no lo hagamos, es lo mismo. ¿Para qué lo vamos a hacer? Así que no nos guardemos, ¿sí? Y me lo estoy diciendo a mí, y sobre todo en este tiempo, no nos guardemos de sembrar, de llevar. Gustavo está calentando los motores, así que vamos a, por cuestiones de tiempo, vamos a, en
hay que ir cerrando. Te agradecemos mucho, hermano. No, Sé por que- favor, hermano. Sé que está medio filtrado. Hay un versículo que vos me compartiste varias veces y que quisiera traerlo y que de esta palabra nos hagas un cierre, ¿sí? Amén. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Tremendo. Sí. Es una de las 2 o 3 palabras que nosotros tenemos, que el Señor nos ha ministrado muy al corazón y tiene que ver también con la urgencia, porque acá pasa el otro extremo, la idea de la gracia como prácticamente como un mantra, ¿no? Hay una responsabilidad que nos cabe y tiene que ver con urgencias a veces también, ¿eh? Me es necesario hacer las obras de aquel que me... Mientras el día dura, hay un momento que no se va a poder hacer más nada o que termina mi tiempo. Yo soy un convencido que todo lo que tengamos a mano derecha, sí, que lo hagamos según nuestra fuerza. Eso significa que hay cosas que no podemos hacer, pero que hay muchísimas que sí, y que dependen de la medida de fe que ya nos ha dado el Señor y de la fortaleza que ya nos ha dado el Señor y el conocimiento que ya nos ha dado el Señor para hacerlo. Y que si no lo hacemos, no es lo mismo. En el reino nada es lo mismo. Es así. El Señor primero, Él se ha exaltado, la salvación viene del Señor, el Espíritu Santo es el que pone necesidad de salvar todo, pero hay un vehículo que Él ha diseñado por algún motivo. La gracia no es solo para salvación, evidentemente también es para habernos compartido ser parte de su obra, ¿sí? Nos ha dado identidad también a través del servicio del Señor. Me es necesario, entonces, nos es necesario. ¿Quién es? ¿Pablo? Jesús mismo, bueno. Hacer las obras. Entonces el Señor extiende esa palabra, no tengan duda, y hoy lo hace también a cada uno de nosotros. Nos es necesario, hermanos. Amén. Bueno, gracias Gustavo por este tiempo. Tenemos esto que es más que un decorado, ¿sí? Agradecerle nuevamente a las hermanas que han colaborado con esta presentación, pero esto es más que un decorado, es algo más que un motivo con el cual trabajamos en un aniversario o en un tiempo de la iglesia. Tiene que ver con este propósito eterno de Dios. Entonces, muchos de ustedes pusieron sus huellas ahí el domingo pasado en la cena. Espero que lo hayas tomado como un compromiso delante de Dios y que te involucres en eso. Tal vez el compromiso es a capacitarte, el compromiso es a conocer más de Dios o a Dios, el compromiso es a hacer lo que ya el Señor te ha habilitado, te ha puesto en tu mano. Hay algunas huellitas más que Ale tiene, cosa de que si alguno no pudo estar presente el domingo en la cena, hoy puedas poner ahí. No vamos a hacer una ceremonia como hicimos el domingo pasado, pero allí en la intimidad tuya con Dios, que puedas dejar plasmado acá ese encuentro personal con Dios, ese compromiso a seguir a Dios. Tal vez tu compromiso sea simplemente a conocer a Cristo como tu Salvador y como el Señor de tu vida. Y también pegar ahí la huellita con tu nombre va a ser una forma externa de comunicar ese compromiso interno. Tal vez nadie lo vea, nadie más sepa que vos pusiste tu nombre ahí, pero Dios lo está viendo. Así que vamos a conservar este decorado el tiempo que Antonio nos deje. ¿Puede ser, Antonio? Un par de domingos más. Para recordar lo que estamos viviendo y a lo que Dios nos está llamando. Hermano, discúlpame, hermano. Yo traje una palabra, la verdad, para compartir y se me fue evaporando en esto, pero no la quiero guardar. O sea, quiero dejar, es un minutito. El Señor nos llama a ser testigos, por eso no existe misioneros o no misioneros. ¿Sí? Si somos hijos, somos testigos. Esto es la palabra en hechos, ¿no? Y me seréis testigos. El Espíritu Santo vino a nuestra vida, aparte de para consolar, para dar, revelar al Padre, para ser
testigos en nuestra acción en esta tierra. Con lo cual, si sos hijo, hija, sos testigo. El Señor nos ha dado todas las virtudes y los beneficios, las bendiciones espirituales, desde la salvación hasta la identidad en Cristo, pasando por todos los estadios que esto tiene, ¿no? Las promesas que va a estar con nosotros hasta el fin del todo. Pero nos pide una cosa, solo una. Hay una sola demanda, ser testigo. Y esto no tiene que ver con lugares, es así. Por eso es importante entender esto. Ahora, muchas veces, y acá me meto en un terreno complicado, pero es la palabra que yo quería soltar también, hay un gran problema que nos hemos creído y también tiene que ver con lo cultural nuestro, que es lo siguiente. A veces no sentimos que nos dé la medida para ser testigos. Pero ¿sabés qué pasa? La palabra de Jesucristo la salvación de Jesucristo tiene que correr a través nuestro y nunca vamos a sentir, no estoy pavimentando, ¿sí? No estoy pavimentando un camino hacia la no santidad o hacia la no alinearse con el Señor espiritualmente. Pero muchas veces el enemigo también va a sembrar esta idea de que no estás al nivel todavía para dar testimonio, para sembrar. Y esto es un gran error humano, pero una gran mentira del diablo. ¿Sí? Porque justamente nosotros no somos nada ni nadie, sino que damos testimonios de quién es. Entonces, olvídate que estemos al nivel. Nunca vamos a estar al nivel de lo que nos creemos que deberíamos estar. Da testimonio del Señor y decirle que incluso a tu vecino en debilidad, con temores, con miedos, con angustia, te está fortaleciendo en el Señor. Y lo invitas o le invitas a hacer lo mismo. Entonces, no esperes estar ahí arriba porque no te va a pasar nunca. O va a ser muy difícil eso. No, se trata de Jesús, no de nosotros, chicos, hermanos. Se trata del Señor. Eso significa no que hagamos cualquier cosa, no, pero que en este mundo, en el caminar, nos vamos a encontrar con momentos y momentos que en ninguno, ni en el que mejor estoy, ni en el que peor estoy, cerremos la boca al testimonio de Jesucristo a los otros. Amén, hermano. Amén. Gracias, Gustavo. Vamos a orar para terminar. Le voy a pedir a Antonio si puede venir a orar por Gustavo, por su familia. Tenemos después un tiempo para compartir, hay un jugo para tomar. Los que encargaron sus empanadas, por favor, retiren. Y afuera hay una exposición de fotos de lo que ha sido parte de nuestra historia, de esta familia de la fe durante todos estos años, y todavía queda una historia por escribir, que es la que el Señor quiere escribir con cada uno de nosotros. Así que estemos ahí dispuestos y disponibles para que el Señor complete su obra en cada uno de nosotros y en esta congregación. Muy bien, estuvimos un buen tiempo sentados. Le voy a invitar a que nos pongamos de pie. Nos concentramos para dirigirnos al Señor. Oramos. Dios, gracias por la oportunidad de escuchar en vivo, presencial, Señor, testimonio de los que tú haces en vidas de hombres y mujeres y su familia, que disponen el corazón de verdad y sinceramente con toda rectitud e integridad, deseando comprometerse, aún escuchando cosas negativas en lugares donde el Evangelio no tiene la posibilidad de llegar si alguien como Gustavo y su familia no van. Encomendamos en tus manos, en tu palabra, en tu presencia, en tu poder, a la familia.